Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a dar pie al análisis personal, análisis psicológico, como estuvimos platicando la semana pasada con Javier Ayastoy, doctor en humanidades. Vamos a continuar con estos temas que realmente pues sí han generado varias preguntas y sobre todo, como comenzamos la semana anterior platicando con Javier sobre la introspección, cómo poder llegar a esa instancia en nuestra persona, en nuestro ser, y después, pues, ¿qué sigue? Que fue una de las preguntas que hicieron nuestros amigos y amigas del público. Está con nosotros de nueva cuenta Javier Ayastoy, doctor en humanidades. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Con respecto a las preguntas que nos lanzaron, como bien dices, la primera fue la que has comentado y la segunda, que yo tengo aquí apuntada, hace referencia a si existe algún instrumento o hay alguna recomendación que yo pudiera proponer para saber hacia dónde dirigir nuestra vida. Voy a intentar contestar esas dos preguntas, ¿verdad? Dentro de un parámetro en el que yo trabajo con mis pacientes, clientes, como se les quiera llamar, a que haya gente que acompaño en su crecimiento personal, ¿verdad? Y no es que haya respuestas, digamos, milagrosas, no hay varitas mágicas, no hay chisteras para sacar conejos. Ciertamente esto es un trabajo personal que cada uno debe desarrollar. Yo siempre digo que cuando una señora de esas que vende los antojitos que tanto nos gustan y que tantas veces acudimos por ellos, cuando va a montar su pequeño negocio va a ver cuál es la esquina más favorable, ¿verdad? Donde más puede vender, es decir, donde puede hacer un negocio, donde puede generar una empresa que le posibilite la economía para la subsistencia. La mayor empresa que nosotros tenemos es nuestra vida. Y muchas veces no hacemos ni tan siquiera lo que la gente simplemente con sentido común hace para organizar una empresa que le sea rentable económica. Por eso lo que yo recomiendo es que si quieres vivir, sepas para qué quieres vivir. No preguntes por qué. Los porqués muchas veces nos llevan a situaciones un poquito complicadas, conflictivas y que además no tienen solución. Sí tenemos que preguntarnos para qué queremos vivir, ¿no? Los porqués los buscamos en nuestra propia existencia. ¿Por qué yo quiero vivir? ¿Por qué yo quiero vivir? ¿No? No porque yo nací, no, no. ¿Para qué nací y por qué estoy aquí? ¿Qué quiero yo estando aquí? Por lo tanto, lo que yo recomiendo siempre es tener presente este tipo de elementos y entender que hay que tener claro un qué quiero conseguir, por qué lo quiero conseguir, cómo lo voy a conseguir y elaborar así, digamos, vamos a llamarle un proyecto general de vida o un proyecto de vida. Claro, los proyectos no son para cumplirlos, esos son como los planes, ¿no? Los planes siempre están abiertos al cambio, a la modificación, según los avatares o incidencias que se den en el propio proceso de desarrollo, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero plantearme, ¿verdad? Una direccionalidad hacia un futuro, tengo que partir de un pasado. Y aquí es donde hablamos de, o volvemos a tocar el tema de la introspección. ¿Por qué? Porque tenemos que interiorizar en nuestro propio ser, en nuestro propio yo, en nuestra propia persona, para saber de dónde venimos. Es bueno saber de dónde venimos, para no, como se dice como se suele decir, ¿no? Los países que no conocen su historia están condenados a repetirlo. Bueno, pues las personas que no conocemos nuestra propia historia estamos condenados también a repetir los mismos errores que anteriormente se cometieron y pagar, ¿verdad? Las mismas consecuencias pudiendo haber sido evitadas, ¿no? No quiero decir con esto que me voy a quedar con el planteamiento psicoanalítico, ¿verdad? Que muchas veces nos convierte en, o da tanto miedo a muchas gentes, ¿no? Hay que saber vivir y hay que saber vivir con lo que tenemos dentro. Hay que saber compatibilizar lo que somos
quiénes somos y a partir de ahí, qué áreas de oportunidad, qué posibilidades tenemos para crecer. Pero lo primero es interiorizar. Lo primero es intentar conocer. Conocer de dónde vengo, conocer quién es mi familia, conocer mi contexto, conocer todos aquellos elementos que han incidido en lo que yo soy ahora. La semana pasada decíamos que todos tenemos un componente biológico y evidentemente ese componente biológico no es manipulable, ¿vale? Pero sí hay un componente, vamos a llamarle educativo, con el cual podemos trabajar. No estamos, digamos, marcados hacia un futuro negativo, pero sí estamos condicionados. Entonces tenemos que aprender cuáles son los mecanismos, cuáles son los paradigmas mentales que tenemos que ir utilizando para ir solventando los obstáculos, los errores y las limitaciones, ¿verdad? Para saber o conocer los espacios hacia los cuales nos tenemos que dirigir. Aquellos que no van a ser dañinos para nosotros y que sí nos van a ayudar a dar los pasos pertinentes para seguir avanzando. Por lo tanto, Sí, no, no, perdón, perdón. no, Javier, sí, sí, por cuestiones de tiempo, Javier, me gustaría que vayamos aquí, seguir organizando nuestras ideas en torno a esto. Yo quiero sumar algo, Javier, a lo que estás diciendo con relación a la introspección, para que en programas que sigan, para los próximos programas, podamos también trabajar esta parte de la introspección que creo yo que es muy importante, que es la sanación. Es decir, muchas de nuestras vivencias que tuvimos en el pasado, que luego no sabemos de dónde proviene nuestro comportamiento, muchas de ellas o gran parte de nuestro comportamiento tiene que ver con situaciones que nos pasó, que nos sucedieron en el pasado, que no las hemos sanado y que nos brincan en este momento a través de una depresión, a través de muchas maneras y formas del comportamiento que no podemos ubicar o que no sabemos de dónde provienen. Y creo que también esa es una parte importante porque para poder encauzar un proyecto de vida, como nos comentas, pues creo que es muy importante hacerlo de manera sana, es decir, haber curado todos nuestros pasados, todos esos rencores, todas esas angustias, todo eso que venimos cargando, creo que es muy importante también hacerlo, Javier. Sí, por supuesto. Yo creo que en lo que estábamos comentando acerca de la memoria de la propia historia, es donde nos vamos a encontrar con todos esos elementos negativos con los cuales nos tenemos que reconciliar. Y en esa reconciliación, digamos, podemos encontrar nuestra propia sanación. Y es aquí donde hay que ser valientes para poder enfrentarnos con esas limitaciones. Y muchas veces no sanamos porque nos da miedo enfrentarnos. El miedo, digamos que es un fantasma que no existe, pero que está y que nos limita en nuestras tomas de decisiones y en nuestras nuevas aportaciones. Y como tú bien dices, es importante sanar y es importante reconciliar. Reconciliarse con nuestra propia historia, con nuestros propios padres, con nuestras propias parejas, con nuestros, es decir, con todo aquello con y quienes hayamos vivido, ¿vale? Y tengamos ciertamente un resquemor, una limitación, porque tú sabes que en el fondo todo esto nos lleva a sufrir patologías y a somatizar, ¿no? Los problemas y generar enfermedad. Entonces, no solamente es una sanación psicológica, es una sanación también somática del cuerpo, porque muchas enfermedades que nosotros padecemos, tú sabes, son efecto de nuestra propia situación mental. Así es, Javier. Pues muy bueno el tema. Vamos a continuar con ello la próxima semana, si nos permites, y pues ver dónde te pueden localizar, Javier. Sí, como comenté la semana pasada, en este momento doy dos puntos de comunicación donde te puedas comunicar conmigo en el número de teléfono 22 91 28 59 07, ¿verdad? Por medio del WhatsApp o a través del correo electrónico javieray@gmail.com. Muy bien, Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Javier Ayastuy, día de hoy haciendo de nueva cuenta análisis personal y psicológico. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B, análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.